Una vez más venimos ante ti, oh Padre, invocando tu presencia y rogándote que tú tengas a bien en tu grande misericordia acompañarnos en este culto que rendimos a ti. Venimos con el deseo, Señor, de estudiar tu palabra. Queremos ser instruidos por tu Santo Espíritu. Rogamos que Él sea nuestro Maestro y que por los méritos de nuestro Salvador Cristo Jesús, que todavía sigue intercediendo por nosotros en el santuario celestial, que tú seas propicio, Señor, a nuestros pecados, a nuestras almas, y que tomes control de nuestro ser. En una forma especial me ofrezco yo como una ofrenda grata ante ti, Señor, para que tú hagas de mí simplemente un utensilio por el cual tú puedas transmitir tu palabra, Señor, y que tu Espíritu pueda hablar a través de mi boca y que sea simplemente un instrumento para compartir tu palabra en este tema tan especial y crucial que tu pueblo necesita conocer en el tiempo del fin. Pedimos, oh Padre, que abras nuestro entendimiento, que nos des sabiduría, que nos ayudes a comprender tu verdad y que todo lo que estudiemos, Señor, pueda ser lo necesario para prepararnos para los tiempos que se nos avecinan, que estarán duros, en los cuales, Señor, estas verdades estarán en conflicto. Pedimos, oh Padre, que te quedes en nuestro lugar, en nuestro medio, que tu Espíritu Santo y tus ángeles acampen alrededor nuestro, en nuestros corazones, y que lo que ahora estudiemos pueda ser para la edificación nuestra y de aquellos a los cuales tú también vas a usar para que también escuchen tu voz. En Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a continuar con el tema y estamos viendo lo que son los tiempos o los moed. ¿Qué significa en sí los moed? Y vamos a ver algunos otros pasajes que necesitamos entender para que veamos que hay completa armonía, ¿no?, en la palabra, a pesar de que aquí es para el que quiera entender. La palabra de Dios no es para imponerla, a pesar de que hay muchos que la tratan de imponer, pero por el otro lado, la palabra de Dios es para presentarla libremente, ¿no?, y que cada uno tome la decisión ya sea de aceptarla o rechazarla. Pero Dios quiere que su verdad se presente de una manera clara, bastante amplia cuando se trata de temas, no en particular como este tema. Dios va a permitir que esto sea, como es tan importante para Él, porque tiene que ver con el culto establecido por Él, Él va a permitir, ¿no?, que este sea el parte del conflicto que va a haber en los días finales, en el cual a nosotros, ¿no?, nos guste o no nos guste, vamos a tener que dar razón de estas cosas, ya sea hoy o en un futuro. Y qué bueno que Dios permite, ¿no?, que nosotros conozcamos antes de esto estas cosas para que cuando llegue ese tiempo nosotros estemos listos, ¿no?, para ponernos de parte del Señor, de parte de la justicia, de parte de la verdad, y que Él cumpla, ¿no?, su propósito en nosotros. Nos quedamos analizando, ¿no? Hay algo que quisiera comenzar a decir. ¿Se recuerdan? Esta mañana hablamos de Éxodo capítulo 23, 15. En Éxodo 23, 15, quisiera que analizáramos esto y quiero leer una cita del Espíritu Profecía también. Hay muchas citas con respecto a esto. Después de que Dios dio los 10 mandamientos y los escribió, primero los anunció, después los escribió, y a la luz de Deuteronomio 33, 2, Él se los presentó, ¿no? Porque dice, vamos a ir a ese pasaje. Miren lo que dice ahí, Deuteronomio capítulo 33, versículo 2. Dice que Dios bajó con la ley de fuego en su mano, refiriéndose a la ley de los 10 mandamientos. 33, 2. Y dice, dijo, Jehová vino ¿de dónde? De Sinaí, y de Seir les esclareció. Resplandeció, dice, desde el monte de Parán, y vino
de entre 10 millares de santos. ¿Cuántos millares llegaron? 10 millares. ¿Y con qué llegó? Dice que llegó con la ley de fuego en su mano derecha. Así es. Y la palabra aquí significa, no es Torah. Aquí la palabra no es Torah, sino es otra palabra que es Dat. Dat es la ley real. Lo que significa esa palabra allí es que él vino con la ley del rey en su mano derecha. ¿Ok? Él, como rey de reyes, desciende del cielo y le presenta a Moisés los 10 mandamientos. La ley real, la que él tiene en el cielo, la que escribió el mismo Espíritu Santo, para que los hombres entendieran cuánto abarcaba de esa ley. Después de que él la repite y la describe, Dios dio lo que se conocen como juicios en el capítulo 21 de Éxodo, capítulo 22 y capítulo 23. Pero al llegar al 23 ya vimos que él termina, toda la presentación de los juicios, termina hablando justamente de el sábado de años, o sea, el séptimo año, como año sabático o sábado de descanso, del sábado semanal, que es cada séptimo día, y la fiesta de Dios. Quiero leerles a ustedes en el libro Patriarcas y Profetas, ¿qué dice Dios de estos juicios? Escuchen lo que dice. Hablando de los juicios. En la página 319. La mente del pueblo, cegada y envilecida por la servidumbre y el paganismo. ¿Qué cosas los tenían cegados y envilecidos? La esclavitud y el paganismo en Egipto. No estaba, dice, preparada para apreciar plenamente los abarcantes principios de los 10 preceptos de Dios, refiriéndose a la ley de Dios, los 10 mandamientos. Ahora escuchen, para que las obligaciones del decálogo pudieran ser mejor comprendidas y ejecutadas. ¿Qué significa ejecutadas? Hechas, puestas en práctica, para que el pueblo las entendieran, ¿sí? Y las pudieran poner en la práctica. Se añadieron, dice, otros preceptos que ilustraban y aplicaban los principios de los 10 mandamientos. ¿Ok? Fíjense que son, ilustran y aplican, o sea, nos delinean a nosotros o nos especifican a nosotros las cosas que debemos de hacer para poder guardar los 10 mandamientos, por medio de los juicios. Dice, estas leyes se llamaron derechos, o juicios, o decretos, de igual manera aparece el nombre. Y ahora, ¿por qué se le llaman derechos? Porque fueron trazadas con infinita sabiduría y equidad, y porque los magistrados, o sea, los jueces, habían de juzgar según ellas. Ahora, ¿quién es el juez? Que el juez es Cristo. Oye, mire, el pueblo antiguamente, los jueces antiguamente tenían que juzgar por medio de estas leyes, pero ahora ellos no juzgan. Ahora quien juzga es ¿quién? Es Cristo. Mi pregunta, ¿va a juzgar Cristo por estas leyes? ¿O Él las va a pasar por alto? Estas son las leyes por las cuales nos va a juzgar Cristo. Exactamente, las mismas de Él. Amén. Dice, y a diferencia, dice, de los 10 mandamientos, estos derechos fueron dados en privado a Moisés, quien había de comunicárselos al pueblo. Y comienza a aplicar de los 6 años, el séptimo año de reposo a la tierra y todo lo demás.
Finalmente, miren lo que dice. Se ordenó que se respetara a los jueces. Y Cristo es el juez por excelencia. Y a los jefes. Y a los jueces se les prohibió pervertir los derechos. A ellos tenían prohibido pervertir lo que Dios, los derechos o los juicios que Dios había determinado. Ayudar a una causa falsa o aceptar sobornos. Era prohibido para ellos. Se prohibió también calumniar y la difamación. Y se ordenó obrar con bondad hasta para con los enemigos personales. Esos son los juicios. Ahora escuchen lo que dice del sábado y de las fiestas. Miren lo que habla. Nuevamente, escuchen bien, manténganse despiertos en esto para que puedan escuchar bien. Nuevamente, se les recordó al pueblo su sagrada obligación de observar el sábado. ¿Qué se les recordó? La sagrada obligación de guardar el sábado. Juntamente con los juicios viene esto. Y se designaron fiestas anuales en las cuales todos los hombres de la nación debían congregarse ante el Señor. ¿Qué son las fiestas? Otra vez. Miren lo que dice. Son tiempos en que toda la nación debe de congregarse ante el Señor. ¿Dónde? En el templo. Y llevarle sus ofrendas de gratitud y las primicias de la abundancia que Él les diera. No servirían meramente para ejercer una soberanía arbitraria, sino para el bien de Israel. ¿Para qué dio esto? Para el bien de Israel, de nosotros. El Señor les dijo, habéis de serme varones santos, dignos de ser reconocidos por un Dios santo. ¿Para qué dio estas leyes? Para que el pueblo fuera santo, apartado de la idolatría. La fiesta de Dios es para apartarnos de la idolatría y del paganismo a nosotros. Por eso es que vez tras vez que aparece en la fiesta, aparece ahí una exhortación a no seguir las costumbres de las naciones, los dioses de las naciones, porque Dios sabía muy bien de que cambiando la fiesta es que iban a hacer el culto a los falsos dioses. Y así fue, a los Baales. Ahora miren lo que dice después. Estos derechos debían de ser escritos por Moisés y junto con los 10 mandamientos, para cuya explicación fueron dados, debían de ser cuidadosamente atesorados como el fundamento de la ley nacional. O sea, como nación, eran el fundamento de la ley de Dios, estos juicios. En otras palabras, si estos juicios no están, ¿hay fundamento para nosotros como pueblo de Dios? No hay. Los fundamentos, ¿qué hace el enemigo? Los barre y los quita. Y eso es lo que ha pasado. Los fundamentos del culto verdadero han sido quitados. Y miren lo que dice. Debían de ser cuidadosamente atesorados como fundamento de la ley nacional y como condición del fiel cumplimiento de las promesas de Dios a Israel. ¿Cuál es la condición para que Él cumpla sus promesas? En que nosotros guardemos todos los derechos, todos los juicios. Es la condición para que Dios cumpla las promesas. Si nosotros no obedecemos, ¿va a cumplir Dios su promesa? No la va a cumplir. Porque la condición es si nosotros obedecemos eso. Y en una forma especial, refiriéndose al culto y a la fiesta de Dios, al igual que al sábado y en los años sabáticos. Sigue diciendo más adelante, hay una cita que también
es bien interesante que miren lo que dice. Dice, al descender del monte, Moisés contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todos los derechos. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron, ejecutaremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Esta promesa, junto con las palabras del Señor que ellos se comprometían a obedecer, fueron escritas por Moisés en un ¿qué? En un libro. Y es el fundamento para nosotros. Ahora, hay muchas citas aquí que podemos dar del Espíritu de Profecía, pero no es mi intención esa. Quiero que continuemos analizando los versículos. Vamos a Números capítulo 28. En Números 28, antes de que Dios dé explicación del culto diario, el culto semanal, el culto en cada una de las fiestas, Dios introduce de esta manera estos tiempos de culto y la importancia de ellos. Dice el versículo 2, manda a los hijos de Israel y diles, ¿qué le dijo? Mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato, ¿a quién? ¿A quién dice? A mí, dice Jehová. Guardaréis ofreciéndolo, ¿cómo dice? En su tiempo establecido. O sea, el pan, y ahora, ¿el pan en qué tiempo se ofrecía? ¿En qué tiempo se cambiaba el pan? Cada sábado. ¿Ok? ¿Y los holocaustos cuándo eran dados? Cada día, en la mañana y en la tarde. Y por supuesto, ¿no? Los demás tiempos eran las fiestas de Dios y la luna nueva. Todo eso, Dios dice, cuando llegue su tiempo, ustedes tienen que rendirme a mí ese culto, esa adoración, ese agradecimiento. Y eso es lo que explica en el capítulo 28 y 29 en detalle. Todo eso sigue hablando. Y termina en el capítulo 29 de esta manera, versículo 39. Les termina diciendo ahí, después de que les explica la última fiesta, que es la de las cabañas, concluye Dios de esta manera y les dice, estas cosas, versículo 39, ofreceréis ¿a quién? ¿A quién dice? A Jehová, no se me queden. A Jehová en vuestras, ¿qué? Fiestas solemnes. Allá lo tradujeron, en el versículo 2 lo tradujeron, del capítulo 28 lo tradujeron tiempos. Aquí traducen la misma palabra, moedim, fiestas solemnes, indicando que las fiestas solemnes y los tiempos es lo mismo. Sí, es lo mismo. Son tiempos establecidos de culto para que nosotros no le rindamos a Dios, a Jehová, adoración. Y dice, además de vuestros votos y de vuestras ofrendas voluntarias, para vuestros holocaustos y para vuestras ofrendas y para vuestras libaciones y para vuestras ofrendas de paz. Miren, todo eso esperaba Dios. Y Moisés dijo a los hijos de Israel, conforme a todo lo que Jehová le había que. ¿Quién mandó? Mandó Jehová esto. Esto no es cosa de Moisés, es cosa de Jehová. En el libro de Deuteronomio vuelve a repetir lo mismo. Vamos a ver algunos pasajes en Deuteronomio. Por cierto, no leímos en el capítulo 15, ese nos pasó. Capítulo 15:3 de Números. 15:3, miren lo que dice ahí, como lo traducen también. El 15:3, algo parecido a lo que leímos en Números 39. Dice, y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio por especial voto, o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras, ¿qué? Fiestas solemnes, olor grato a Jehová, de vacas o de ovejas. Ahora, ¿esto era solamente para los judíos? Miren que no. Lean, por ejemplo, el versículo 14 y 15.
¿Qué dice ahí? Al 16. Para que vean que esto es para todo pueblo, judío y gentil también. Dice el versículo 14. Bueno, vamos a leer desde el 13. Desde el 13 dice, todo natural, o sea, judío, está hablando de los judíos, esos son los naturales. Todo natural hará estas cosas, así para ofrecer ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y cuando habitare con vosotros extranjero, o cualquiera que estuviera entre vosotros por vuestras generaciones, si hiciere ofrenda encendida de olor grato a Jehová, como vosotros hiciereis, ¿qué dice? Así hará también él. O sea, judíos y gentiles por igual, dice Dios. Versículo 15. Si no quedó claro, lo reenfuerza Dios 2 veces más. Un mismo ¿qué? Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Estatuto perpetuo será por vuestras ¿qué? Generaciones. Como vosotros, así será también el extranjero delante de Jehová. Y es normal. ¿Acaso Dios puede hacer acepción de personas? ¿Va a tratar nomás porque el judío era judío? ¿Va a tratar y va a menospreciar a los gentiles? Cuando los dos están haciendo lo mismo, ¿acaso no a los dos los formó Dios? ¿Acaso no los dos son pecadores? Eso es justo, ¿no? Que a los dos les ofrezca la misma invitación, la misma promesa, pero también la misma responsabilidad. A ambos por igual. Y termina el 16. Una misma ¿qué? Y ahí la palabra es una misma Torá, una misma enseñanza, una misma instrucción, quiere decir ahí. Y un mismo juicio, decreto, derecho, tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Claramente, ¿no? Indicándonos que lo que Dios establece para uno es también para todos. Vamos ahora al libro de Deuteronomio. Y en Deuteronomio aparecen unos cuantos versículos. Vamos a ver 16:6. En Deuteronomio 16:6, ahí lo traducen, los traductores, esta palabra la traducen hora. Pero ¿por qué es a la hora? Miren lo que es, ahí la traducen a la hora. Pero miren qué hora es. Versículo 6. Hablando que el pueblo no debía de sacrificar en cualquier lugar, sino en el lugar donde Dios dijera que allí iba a estar su nombre, donde estuviera el arca del pacto, ahí tenían que adorar. Y dice el versículo 6. Sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre, sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol. Y después dice, a la hora. La palabra hora allí es moed, que significa en el tiempo establecido en que saliste de Egipto. ¿Y a qué hora se celebraba la Pascua? Entre las 2 tardes, que era a las 3 de la tarde, alrededor de las 3 de la tarde era cuando se celebraba la Pascua, exactamente. Por lo cual, pero esa hora ya era un tiempo establecido. Números dice que la mañana y en la tarde tenían que ofrecer el holocausto, ¿sí o no? Era la hora del culto, por lo cual Dios tenía una cita con su pueblo, con su nación, con sus hijos, en el templo en esa hora. Por eso aquí lo traducen en su hora. Así es. A las 9. Así es. A las 9, o sea, entre las 2 tardes y en las 2 mañanas era el culto. Indicando que igual, ¿no? Y Cristo, miren, Cristo cumplió esos 2 periodos. A las 9 lo crucifican y a las 3 muere. Y a mediodía en punto, las tinieblas en la tierra. ¿Sí? Indicando que esos tiempos ya estaban marcados por Dios.
desde el principio. Y así fue inclusive a la hora de su muerte. Capítulo 31 habla también de las fiestas, que son de estos tiempos de culto, tiempos de reunión, convocaciones. Dice el versículo 10. Y les mandó Moisés diciendo, ¿al fin de qué? ¿Qué dice ahí? Miren lo que dice, 31:10. Aquí la palabra Moed aparece en el versículo 14, pero quiero que leamos el 10 primero. Dice, y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión o de la redención, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que él escogieres, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. ¿Qué debían de hacer? Fíjese, y esto es bien importante. Cuando se trata de quiero decir esto ahorita, cuando se trata de las 3 grandes fiestas, o sea, las fiestas anuales, en esas fiestas todos debían de ir a presentarse delante de Jehová. El resto del año podían estar en sus aldeas, ¿sí? Y allá debían de guardar, ¿no?, el sábado y todo lo demás. Pero lo que eran las fiestas era requerido para ellos que dejaran su lugar, especialmente para los hombres, que dejaran su lugar de habitación y que fueran, ¿no?, con todos los varones, los hijos varones, especialmente ya tenían 12 años o más, que fueran al templo, ¿para qué? Para recibir instrucción y para que aprendieran del culto que Dios había establecido. De esa manera se iba pasando el legado, ¿no?, el conocimiento de un padre al hijo y a la siguiente generación y así. Ese es el propósito de Dios. Pero no podían dejar de ir y presentarse delante de Dios. La fiesta, pero la invitación en esos tiempos no era para que fueran solos. Ellos debían de invitar a otros que vivían en sus aldeas a ir y a adorar al verdadero Dios. De esa manera es apartarlos de la idolatría y que ellos aprendieran del Dios vivo y verdadero. Eso es lo que necesitamos hacer nosotros. Cuando nosotros nos reunimos, ¿sí?, para adorar al Dios vivo y verdadero, necesitamos nosotros invitar a otros. Por ejemplo, este sábado tenemos ¿qué? Luna nueva. Invitemos, ¿no?, a otras personas para que aprendan, ¿no?, del Dios verdadero, del Dios vivo y verdadero. Y es un tiempo de alegría, un tiempo de convivio, un tiempo de cita. Es un tiempo establecido donde el Señor nos pide, ¿no?, que nos reunamos y nos presentemos delante de Él. ¿Para qué? Para tributarle agradecimiento y aprender unos de los otros. Pero miren lo que dice el versículo 14. Que es donde está la palabra Moed. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de, la palabra ahí es de los Moed, o de los Moedim, así se le llamaba el tabernáculo. Estoy citando esto para que vean algunos versículos, ¿no? Pero todo el libro de Levítico y Números se le llama el tabernáculo Moed, tabernáculo de reunión. Ese es el apellido que le da a Dios. ¿Por qué? Porque ahí es donde se reunían todos sus hijos delante de la presencia de Él. Y dice, para que yo le dé el cargo, fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Otra vez, Moed. 2 veces se repite ahí la palabra Moed, al tabernáculo. El libro de Josué, capítulo 8, en cumplimiento de lo que dice el versículo 10, de que debían de repetir la ley cada 7 años, en el libro de Josué, capítulo 8, aparece ese registro. Pero dice en el versículo 14,
Y aconteció que viéndolo el rey de Jai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron. Y ahí está la palabra Moed. Y al tiempo que señalado, los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Araba, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Y después en el capítulo 3, versículo 30 en delante habla de cómo ellos escribieron la ley y la repitieron en la fiesta de las cabañas, cumpliendo lo que Dios había dicho, ¿no? Después exactamente de 7 años de que se demoraron ellos en conquistar la tierra prometida. Al 7º año ellos hicieron esa fiesta de las cabañas, ¿no? Y desde este entonces no volvieron a guardar la fiesta de las cabañas hasta el tiempo de Josías. Más, no, hasta el tiempo de Nehemías, porque Josías no la guardó. Hasta en el tiempo de Nehemías volvieron a guardar la fiesta de las cabañas. Imagínense. Todo ese tiempo ellos pasaron sin tomar en cuenta lo que Dios, la instrucción que Dios les había dado. Igual como nosotros, en completa desobediencia, ¿no? Siguiendo lo que otras cosas que Dios no les había mandado. Así que aquí claramente podemos ver, ¿no?, que la palabra Moed significa tiempo señalado, ¿sí? Un tiempo señalado en el cual ellos debían de juntarse. Se juntaron para combatir en esa ocasión. El libro de Josué, capítulo 20, el libro de Jueces 20, versículo 38. Jueces 20, 38. Miren cómo traducen ahí esa palabra. Jueces 20, 38. Y leemos. Y era la, ¿qué dice ahí? La señal concertada. Ahí es Moed. Fíjense, los Moed son señales. Son señales, así como el sábado es una señal entre Dios y su pueblo, los Moed son señales también. Señales concertadas. ¿Qué significa algo concertado? ¿Qué es concertado? Concertado significa que Él lo pone delante de nosotros y nos dice, esto es lo que quiero que haga y nosotros tenemos que recibir eso. O sea, es un convenio que Él hace con nosotros. Él nos concierta esa señal. Es una señal. ¿Para qué? Para que nosotros podamos testificar de Él. Ese es el significado que tiene la palabra Moed. Otra vez, Primera de Samuel, otros versículos más. En Primera de Samuel lo mismo habla del tabernáculo de reunión, 2:22. Solamente vamos a leer el último versículo, hablando del templo. El 22 al final dice, pero Elí era muy viejo, dice, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión otra vez. Primera de Samuel 2:22. Aparece también otra vez. ¿En qué versículo? Capítulo 9, versículo 24. Primera de Samuel 9:24. Y aquí es bien interesante cómo lo han traducido. Por cierto que no lo tradujeron muy bien. Aquí lo tradujeron ocasión. Acuérdense que es como un plazo, es una señal, es un tiempo preestablecido para algo. Pero miren lo que dice aquí. Versículo 24. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella, y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo, he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come. ¿Sí? Porque ¿para qué? Para esta ocasión se te guardó. La palabra ocasión ahí es Moed.
para este tiempo señalado, o para este momento, o para esta señal concertada o convenio, es que se te guardó, dice Dios ahí. Cuando dijo, yo he convidado, y mire, usa la palabra después, yo he convidado ¿a quién? Al pueblo. O sea, había una comida, hay parte de un sacrificio que era apartado para, ¿a quién le está hablando aquí? A Saúl, al rey Saúl. Había algo que debía de comer, ¿no? Juntamente con Samuel, y después de eso lo tenía que ungir Samuel a Saúl como rey. Pero antes de eso, él prepara, ¿no?, esa ofrenda especial que estaba apartada específicamente para Saúl, y le dice, para ti se te ha reservado esto, mostrando que hay cosas que Dios reserva para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos un pueblo ¿qué? Especial. Y estos tiempos de culto, Él los ha reservado. ¿Para qué? Para que nosotros mostremos que realmente somos pueblo obediente a Él, que adoramos al Dios vivo y verdadero. Por eso Él ha dejado estos tiempos. Otro versículo más está en el capítulo 13, versículos 8 y 11, rapidito. Igual lo traduce. 13, el 8 dice, ahí lo traduce en plazo. Dice, y él esperó, miren, se dio una señal que tenían que esperar 7 días. Y al final de los 7 días, iba a llegar ¿quién? Iba a llegar Samuel. Ahí está hablando de Saúl. Pero Samuel se demoró. Y por demorarse Samuel, se le ocurrió a Saúl ofrecer el sacrificio, lo cual no tenía que hacer. Y eso fue una de las razones por las cuales Dios finalmente no lo desechó, porque no seguía las instrucciones de Dios. Y dice el versículo 11, y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. El ejército se le estaba desertando. Entonces dijo Saúl, traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y Saúl le respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro de ¿qué? Dentro del plazo señalado. Es un tiempo señalado, ¿ve? Plazo señalado, reunión señalada. Eso es lo que significa moed. Pero tiene que ver con algo que Dios nos hace un convenio con nosotros, ¿sí? Nos hace un pacto de reunirse con nosotros. Así que este es lo que significa aquí otra vez, ¿no? Y en el capítulo 20, versículo 35, vuelve a decir de lo mismo. Y otra vez, aquí estaban celebrando la luna nueva. ¿Ok? Y celebrando la luna nueva, que era un tiempo también señalado por Dios. Si ustedes ven, miren lo que dice, por ejemplo, capítulo 20, versículo 5. Ahí habla y cómo ellos guardaban la luna nueva. Dice, y David respondió a Jonatán. Primera de Samuel 25. He aquí que mañana será ¿qué? Luna nueva. Y yo acostumbro sentarme con el rey ¿a qué? ¿Qué hacían en luna nueva? Comían juntos. ¿Con quién? Con el rey. Mire, esto es lo que Dios quiere cuando lleguemos al cielo y estemos ¿no? junto al árbol de la vida. Él espera que nosotros comamos con Él. Él es nuestro rey. Y que comamos juntos del árbol de la vida. Por eso la luna es nueva. ¿Ese era el versículo 1 Samuel 25? 25, primero.
25. Y después dice, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Ahora, miren lo que pasa el tercer día. Versículos 34 y 35. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira, y no comió pan el segundo día de la luna nueva, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado a David, ¿no? Al otro día, que era el día tercero, ahora el 35, al otro día de mañana salió Jonatán ¿a dónde? Al campo, y ahí lo traducen, y al tiempo señalado con David, y un muchacho pequeño con él, salieron al campo, ¿no? Entonces, otra vez, ¿tiempo qué significa? Es un tiempo señalado, establecido entre dos personas. Otro pasaje ahí que tenemos ahí, vamos a ir a 2 de Samuel 25. 2 de Samuel 25 para que ustedes, y cada una de estas historias es bien interesante, si ustedes la estudian, entender en su contexto. El 25 dice, fue pues Amasa para convocar, miren, para convocar, Amasa era el que convocó a todo el pueblo de Israel, a los de Judá, pero se detuvo más del ¿qué? Más del tiempo que se le había señalado. O sea, se quedó más del tiempo establecido, del Moed. Entonces, otra vez, es la Biblia, ¿no? Esta palabra es bien, ¿cómo le dijera qué palabra usar? Consistente. La palabra es consistente, el significado es consistente, siempre tiene que ver con un tiempo preestablecido para algo. Pero en una forma especial, esta palabra significa tiempo establecido de culto, tiempo establecido de reunión. ¿Dónde? En el santuario. Eso es lo que significa. Otro versículo más que está allí en el siguiente que les puse en el capítulo 24:15. Y este pasaje es bien interesante porque aquí es cuando se le apareció el ángel de Jehová, o Cristo, se le apareció a David. ¿Se acuerdan cuando el ángel se le apareció? En el valle de, ¿cómo se llamaba este? No. ¿Cómo se llamaba este? No sé si lo tengo aquí, se me fue el nombre de... Había un valle ahí donde él tenía que estar. Vamos a leer el versículo. No me recuerdo donde le apareció el ángel, en Bosra. Aquí está. Dice el versículo 15. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta ¿qué? Hasta el tiempo señalado, otra vez, tiempo señalado. Lo mismo explica ahora ya en Esdras, y hay otro pasaje, ¿no?, donde habla de las fiestas, pero vamos a ver otros pasajes en Esdras, ahí habla de las fiestas también. Esdras capítulo 3, versículo 5 aparece, veámoslo. En Esdras 3:5 dice la palabra de Dios de esta manera. 3:5. Esdras 3:5 lo puse en otro lado. Esdras, o sea, aquí puse Esdras 10:5, sí, pero hay hasta otro de Esdras. ¿O creo que me equivoqué? Creo que lo puse mal entonces. No sé, dejen chequear. Sí, está mal ese. Es Esdras 3:5. Me equivoqué. ¿Dónde está? Aquí es 3. Esdras 3:5 es. Dice el 3:5. Además de esto, mire, esto habla cuando ya regresaron,
cuando regresó el pueblo de Babilonia y fue a Israel otra vez y le estaban levantando el templo, cuando ellos llegan, guardan la fiesta de los tabernáculos. Dice el versículo 4, vamos a leer el 4 también, pero la palabra Moed está en el versículo 5. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocausto cada día por orden conforme al juicio. La palabra y rito, cada cosa en su día. Ahí es cada palabra de día en día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las que los moedim, las fiestas solemnes de Jehová. Y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Entonces, eso es lo que tiene que ver con las... Nehemías habla de eso también. Terminamos con el último, y este es muy particular, este versículo, en Job. Job capítulo 30, versículo 23, hablando de la muerte. Mire, la muerte es un tiempo señalado también por Dios. ¿Le tiene Dios señalado el día de la muerte a cada uno de nosotros? Por supuesto. Por eso es que se usa la palabra Moed para la muerte. Job 30, 23. Dice ahí, hablando Job en su gran desesperación, dice él, porque yo sé que me conduces, ¿a dónde? A la muerte. Y dice, a la casa. Y así como Dios esperaba, ¿no?, que su pueblo fuera conducido a la casa de él para tributarle alabanza, de igual manera le ha establecido una casita en la cual deben de reposar todos los muertos. ¿Y cuál es la casita? El sepulcro. Ahí van a descansar. Y Dios le ha señalado, y esa palabra que usa ahí es el Moed. Tiene Dios un tiempo señalado, ¿para qué? Para que se tenga que encontrar con la muerte. El hermano Pablo dice también, hay tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para... Sí, Salomón dice eso. Salomón dice exactamente. Ahora, ese es el otro versículo que hay. De ahí hay algunos otros versículos que quiero que ustedes vean, y para eso voy a poner esto aquí. Esto lo saqué porque aquí está donde aparecen ya la misma palabra, pero ya aquí está hablando ya de en los profetas. Ahí tienen todo el resto de los versículos que aparecen en el resto de los profetas. Puse estos versículos aquí que son bien importantes. Miren, 150 veces aparece para tabernáculo de reunión. Pero en Isaías, capítulo 14, versículo 13, habla del monte en el cielo como el monte de los Moedim o de los Moedón. La palabra es Ar-Moedón. Ahí me falta Ar-Moed. Ar-Moed es la palabra que usa aquí en él para referirse al monte en Isaías 14, 13. Pero vamos a ver algunos versículos que están en Salmos. Vamos a algunos de Salmos. El primero que aparece, donde aparecen las fiestas, está en Salmo 74. ¿Ya lo estudiamos? Salmo 74. Aparece en el versículo 4 y 9. 4 y 8. Habla del 4 y 8. Miren, antes de que Dios le mostró al profeta Asaf el templo que él iba a levantar en Jerusalén. Pero antes de que el templo fuera levantado, porque el templo lo levantó Salomón, ya Dios ya sabía que el templo iba a ser profanado. ¿Por qué? Porque él conoce todo desde el principio. Eso es lo que quiso hacer Satanás en el cielo y ahora se lo permite, ¿no? Que lo haga aquí en la tierra, y Dios sabía que eso iba a ocurrir.
por lo cual él lo profetiza desde antes. ¿Cómo es que iba a ser la profanación del templo? O la prevaricación. ¿Cómo se iba a levantar la rebelión contra él? Y los tiempos de culto es lo que primero iba a hacer el enemigo. Y es lo que hizo. Por eso es que miren, aquí dice el versículo, hablando del monte de Sión, que por cierto, no, aquí está hablando del monte de Sión en el cielo, no el de la tierra. Dice el versículo 2, 74:2, Salmos. Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia. Este monte de Sión, ¿donde qué? Donde has habitado. Y por supuesto, Dios no había habitado todavía ahí, está hablando del que Él había habitado en el cielo, no aquí en la tierra. Porque todavía Jerusalén ni había sido establecido como lugar de culto. El templo no estaba hecho, simplemente a David se le dieron ¿qué? El plano nada más, pero no había nada donde Dios habitaba ahí. Pero Él lo presenta como que era el lugar donde había habitado. ¿Por qué? Porque Él le mostró el del cielo allá. Y dice el versículo 3, dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Y ahí dice, tus enemigos vociferan en medio de tus muedim. Ahí la palabra es, el versículo 4 es, de tus fiestas. Se puede traducir fiestas. Es más, la Biblia, miren, la Biblia, la Septuaginta, que es la primera traducción que hubo del hebreo al griego, esa Biblia lo traduce, usa la palabra que en el griego es geortes, y geortes es fiestas. La misma palabra que usa Pablo para fiestas en varios de los pasajes de la Biblia, incluyendo en Colosenses 2:16, donde dice, nadie os juzgue en comida, bebida, días de fiesta, geortes, fiestas, lunas nuevas o sábado. La palabra es esta. La Septuaginta usa aquí en estos versículos la palabra fiestas y ellos lo traducen, al inglés lo traducen, las festividades religiosas. Así lo ponen en el inglés. ¿Por qué? Porque fue lo que iba a cambiar ¿quién? Babilonia. Babilonia cambió eso. ¿Para qué? Para meter todas las fiestas paganas. Y por supuesto, el cuerno pequeño, imitando a la Babilonia antigua, ahora ellos también continúan haciendo esa obra, porque no pueden hacer otra cosa, ¿no? Satanás no puede engañar de otra manera más que de esta. Y Dios, sabiéndolo, lo establece de esta manera. Y este versículo ya lo analizamos, ¿se recuerdan? El versículo 5 dice, el versículo 4 termina, han puesto sus señales por señales. Ahí la palabra, ellos usan la palabra divisas, pero divisa es la misma señal. Han puesto sus señales en vez de nuestras señales, o sea, quitan las señales de Dios para meter las señales paganas, las babilónicas, que tiene que ver con los tiempos de culto babilónicos. Y eso fue lo que hicieron, quitaron eso. Y era el plan de Satanás, fíjese, quitando las fiestas de Dios, quitando los tiempos de culto de Dios, es como Satanás busca destruir el conocimiento de Dios en nosotros, el plan de salvación. Por eso es que el versículo 8, miren lo que dice, dijeron en su corazón, destruyámoslos de una vez. ¿Cómo? Quememos todas las fiestas de Dios en la tierra. Eso es lo que significa. Todos los tiempos establecidos de Dios en la tierra. Hay que quemar eso. ¿Por qué? En el versículo 8. Miren, este es un conflicto. ¿Por qué creen que Satanás dice quememos todos los tiempos de Dios en la tierra? Las fiestas de Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios había dicho
¿Se recuerdan en Deuteronomio 12 que cuando ellos llegaran a un lugar donde adoraban los paganos a los dioses falsos, cuando el pueblo llegara a esos lugares, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Tenía que quemar esos lugares, hasta los árboles mismos los tenían que quemar. Como Dios da ese decreto, ahora el diablo dice, pues vamos a ver quién quema primero. Y aquí se trata, ¿quién quema a quién? Viene para nosotros el desafío. Satanás dice, yo voy a hacer que se sometan todos. ¿Sí? Les voy a poner tiempos de culto paganos para que se sometan a mí, y va a usar a los reyes de la tierra para imponer esos tiempos, lo que ya vimos ahora en el video. Ellos lo van a imponer, nos guste o no nos guste, seamos cristianos o no seamos cristianos, aunque sean ateos, en los días finales se van a terminar los ateos, porque van a tener de alguna manera que ir a postrarse ante un ídolo y comer la hostia, les guste o no les guste, por lo menos una vez al año. A todos se nos va a buscar someter a eso. Ahora, ahí se va a ver, y ahí es donde cada uno va a tener que hacer la decisión. Y ustedes y yo no sabemos a quién y dónde le va a tocar dar razón de que usted no se postra ante un ídolo, que usted tiene un pan que comer, y esa es la palabra de Dios, y tiene una fiesta que guardar, y esa es la Pascua, y tiene un día semanal que observar, y ese es el sábado, no el domingo. Pero ¿qué va a pasar? Satanás va a buscar, ¿no?, meterlo a usted, si es posible, en el fuego. ¿Para qué? Y le va a calentar el hornito a uno, ¿no?, para que someterlos a la fuerza. Por el otro lado, Dios ha prometido que así como con Daniel, aunque le calentaron el horno, a los amigos de Daniel le calentaron el horno 7 veces, ¿los consumió Satanás? Cristo estaba con ellos. El Hijo del Hombre nunca los abandonó. ¿Sí? Y de igual manera va a ser con aquellos que son fieles. Y esa es la fe que debemos de tener nosotros, ¿no? Él no nos va a abandonar si nosotros no le abandonamos. Si nosotros le cumplimos, ya lo leímos, ¿se recuerdan? En Números 10:9 decía, si ustedes se recuerdan de mí, yo también me voy a recordar de ustedes. Y yo les voy a librar de sus enemigos. Él se compromete. Si ustedes proclaman mi nombre, me adoran y me sirven a mí como yo he mandado, yo voy a estar con ustedes. Y ese es el desafío para nosotros, ¿no? Así es que, como Dios no aborrece la idolatría, porque la idolatría nos hace a nosotros más irracionales. Por eso es que el sistema idolátrico está simbolizado por una ¿qué? Ah, no, por una bestia. Le hice una por una bestia. ¿Y qué es una bestia? Una bestia es un animal feroz, ¿sí?, que come carne, que devora carne, que es malo, ¿no? Pues es un monstruo, ¿sí? Y eso es lo que va Dios a permitir, ¿no?, que haya en la tierra, que haya un monstruo tirano, cruel, maligno, ¿no?, que busque no someter a todo, y al que no se someta lo va a tratar de destruir. Y Dios va a permitir, ¿no?, que esa bestia tenga poder. ¿Para qué? Para manifestar Dios su poder también. Y ahí vamos a ver quién es más poderoso. ¿El Dios vivo y verdadero o la bestia bajo el poder de Satanás? Y sabemos cómo va a ser el resultado, ¿no? El Señor va a salir victorioso. Miren, esta palabra también aparece en el capítulo 75, versículo 2, ahí mismo. Y para los adventistas, esto les debería de abrir los ojos, pero no quieren, ¿no? Algunos. Nosotros somos producto, la iglesia adventista es producto de una profecía, ¿sí o no?
¿Cuándo se formó la iglesia adventista? El 1844, producto de una profecía que estaba en Daniel 8:14, de que el tiempo de juicio iba a llegar, de que el día de la purificación del santuario iba a llegar, ¿sí o no? Y llegó. Aquí estaba profetizado que Dios tenía un moed en el cual eso se iba a cumplir, cuando Dios iba a comenzar a juzgar al pueblo. Y así fue. Dios tiene todo designado. Ahí lo dice en el versículo 2, miren lo que dice. Vamos a leer del 1, 75, 1 y 2. Dice el 1, gracias te damos, oh Dios. O sea, en el contexto del 74, está hablando el mismo profeta Asaf. Y dice él, gracias te damos, oh Dios. Gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Y las maravillas habla de todas las señales que Dios hizo. ¿Se recuerdan en el estudio anterior que dimos el jueves? Las señales que Él hizo son las mismas maravillas, pero las hizo en tiempos de fiestas. ¿Para qué? Para que juntamente tuvieran muchas razones para darle gracias a Dios, ¿sí? Las maravillas, la comida que Él les producía, el culto, todo, ¿no? Era para que el pueblo no se olvidara de esos tiempos. Y dice el versículo 2. ¿Qué dice ahí? Al tiempo que señalaré, ¿yo qué? Yo juzgaré rectamente. Hay un tiempo señalado para juicio, ¿sí o no? Hay un moed señalado para el juicio. ¿Lo cumplió Dios? Ese tiempo señalado, ¿lo especificó Dios que iba a haber un tiempo de juicio? ¿Cómo lo cumplió? Daniel 8:14. Ahí está. Y él iba a permitir, miren, la palabra ahí es prevaricación o profanación. La prevaricación, le preguntó un santo al otro santo en Daniel 8:13. Vamos a leer Daniel 8:13 porque es bien importante esto, ¿no? En Daniel 8:13 le pregunta un santo a otro santo, ¿hasta cuándo iba a durar la profanación del templo? También lo dice después. Ahí está en el capítulo 12. Pero mire lo que dice el 13, versículo 13, 8:13. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? ¿Y la respuesta cuál es? Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ahí está. Él ya tenía, en Salmos había dicho, yo señalaré un día en el cual voy a juzgar justamente. Eso lo dijo 1000 años antes de Cristo. Pues Daniel 8:14, Dios lo revela, Daniel 8 lo revela al principio del reinado, casi del reinado medo-persa, ya al final de los 70 años, alrededor de los años 600, ¿cuáles 600? 540 más o menos. Alrededor del año 540, Dios le revela a Daniel el tiempo específico en el cual Cristo iba a juzgar a los hombres. ¿Lo cumplió? Lo cumplió. Él señaló que iba a llegar el juicio y claramente lo estableció, que iba a ser después de 2300 tardes y mañanas, y que ese juicio iba a comenzar. Nosotros como adventistas conocemos eso. Y qué triste que la iglesia surge de una fiesta, pero no quieren reconocer la fiesta. Nosotros somos producto del día de expiación, del día 10 del séptimo mes, que es el mes de Etanín. De aquí salió la iglesia adventista, de un día de fiesta. Si los días de fiesta hubieran sido clavados en la cruz, ¿por qué se cumplió
exactamente en el tiempo específico, 1800 años después de Cristo, después de la cruz de Cristo. Esas son las cosas que yo veo, ¿no? Que como hay contradicción aquí. O quedó clavado o no quedó clavado. O no quedó clavado. ¿Ok? Ahora, miren, esto no solamente estaba especificado que iba a llegar un día establecido y prefijado para el juicio, sino también que iba a venir un día en el cual iba a venir el Mesías. Y este es otro punto bien importante, porque vamos a ver cómo la fiesta tiene que ver con la primera venida de Cristo y también la segunda venida de Cristo. Ambas cosas se van a cumplir en tiempos preestablecidos por Dios ya. El calendario de Dios ya lo tiene marcado. Y Él lo ha revelado cuándo va a ser eso. Capítulo 102 del libro de Salmos. 102, versículo 13 está. Este capítulo se cumplió en Cristo en la primera venida, pero tiene un segundo cumplimiento. Si ustedes ven, por ejemplo, hablando de Cristo, el libro de Hebreos cita estos 3 versículos. Hebreos 1, desde el versículo 25, Salmo 102, 25 al 27, es citado por Pablo como un cumplimiento en el tiempo de Cristo y por Cristo. Dice el versículo 25, desde el principio, hablando de Cristo, tú fundaste la tierra. ¿Quién la fundó la tierra? Cristo. Y los cielos son obra de tus manos. Salmo 102, 25. Y los cielos son obra de tus manos. Ellos, los cielos, perecerán, mas tú, hablando de Cristo, permanecerás. Y todos ellos como una vestidura, o sea, los cielos, se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán ¿qué? ¿Qué va a pasar con los cielos? Se van a mudar. Pero tú eres ¿qué? Cristo es el mismo. Igual que lo que dijo Pablo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. ¿Y tus años qué dice? No se acabarán. Aquí está hablando de Cristo. Pero iba a llegar un tiempo en que Sión iba a estar ¿qué? Desolada, pero que Cristo la iba a levantar. Eso está en el versículo 12 en delante. Dice el 12. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Hablando de Cristo, porque Cristo es el mismo que creó los cielos y la tierra, el mismo Cristo. Y tu memoria, ¿qué dice ahí? Cuando habla de memoria significa los memoriales, los días de recordatorio que debemos de recordarnos. Y ahí entra el sábado y las demás fiestas que Él estableció como recordatorio. Y este será un memorial delante de tus, ¿qué? En tu mano derecha y delante de tus ojos, dice Dios. Es un memorial, refiriéndose a la Pascua. ¿Por qué? Porque Él murió en ese día. Y por siempre se tiene que recordar el sacrificio que Él hizo por nosotros. Pues eso, cuando Él muere aquí, dice después, versículo 13, te levantarás. ¿De dónde se iba a levantar? Por supuesto de la tumba, amén. Te levantarás y tendrás misericordia ¿de quién? De Sión. Porque es tiempo de tener misericordia de Sión, de ella, porque el plazo ¿qué? Ha llegado. Entonces, iba a haber un tiempo en el cual iba a levantar a Sión. Ahora, ¿cuál Sión habla? Si Jesús se levantó de la tumba y al levantarse de la tierra, del sepulcro, Él iba a levantar la Sión. ¿Cuál Sión es la que levantó? La del cielo. Por supuesto, la del cielo. ¿Por qué se fue para allá? Así es. Esa fue la que fue a levantar. Estaba caída en el sentido de que nadie miraba, ponía los ojos en esa Sión. Ahora que Él asciende al cielo, ahora Él espera que todos miremos ¿a dónde? A la Sión celestial. Y allá es donde Pablo nos enseña, ¿no? Que debemos nosotros de acercarnos.
Antes nos acercábamos a la Jerusalén terrenal, pero ahora nos acercamos a la Jerusalén celestial. Y por la fe, juntamente con Cristo, podemos entrar hasta el mismo trono de gracia para alcanzar el oportuno socorro, como dice Hebreos 4:16. Otro versículo más, donde habla de los Moedín en Salmos, está en el capítulo 104:19, que ya lo leímos, que él estableció la luna para marcar los tiempos. Eso ya lo sabemos. Ahora, hay otros dos versículos más, ¿sí? Y habla aquí en Isaías 1:13. Por aquí está Isaías 1:13, lo anoté. Isaías 1:13, lo anoté aquí. Aquí está, Isaías 1:14. En Isaías 1:14 aparece también en Isaías las fiestas, cómo él estaba cansado de las fiestas, pero ahí no está hablando de las fiestas de Dios. Está hablando de las fiestas paganas que ellos habían establecido. En Isaías 1:14. Estaba asqueado de eso. ¿Por qué? Porque habían dejado las fiestas de Dios para seguir otras fiestas paganas, otros tiempos, pero ellos creían que lo estaban haciendo a Dios. Pero también se aplica a la fiesta de Dios. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Cristo se cumplió esto. En el tiempo de Cristo los judíos guardaban la fiesta de Dios, pero habían pasado por alto ¿qué? La misericordia y la justicia. Guardaban las fiestas, pero sin hacer misericordia, sin hacer justicia, de nada sirve que guardemos las fiestas. Es para igual condenación, como que si no las hiciéramos. O sea, el propósito de la fiesta es que nosotros aprendamos a tratar a los demás con justicia, a tener misericordia con los demás, a que seamos bondadosos, a que compartamos con los pobres, con las viudas, con los huérfanos, a que no seamos ¿qué? Mezquinos, ávaros, ¿sí? Que aprendamos a compartir, porque Dios es un Dios que comparte, ¿sí o no? Y entre más nosotros compartimos, ¿qué creen que va a hacer Él? Más nos va a dar en nuestras manos. ¿Para qué? Para que seamos más bendición para otros. Y eso debemos de aprenderlo, ¿no? Dios va a bendecir. Pero en el capítulo 14, versículo 13, y aquí es donde entra, ¿no? El versículo miren, todo el mundo sabe de que aquí habla de el cielo. Pero aquí al cielo, al monte en el cielo se le llama el monte de reunión. Algunas Biblias lo traducen testimonio, lo cual es una traducción incorrecta, porque la palabra correcta allí sería monte de reunión. ¿Por qué? Porque en el cielo es donde se reúnen los hijos de Dios. Ahora, si aquí está hablando del monte de reunión y está hablando del cielo, y allá dice que es el monte de los Moedim, ¿se guardarán los Moedim en el cielo? Por supuesto. Las lunas nuevas se van a guardar, los sábados se van a guardar, y las fiestas no. Van a ver que sí. Pero miren lo que dice el 2 y el 13. Hablando de Satanás. ¿Cómo caíste del cielo? Isaías 14, 12 y 13. Estamos en Isaías ahora. Isaías 14, 12 y 13. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Versículo 13. Tú que decías en tu corazón, Isaías 14, 13. ¿Qué decía Satanás? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré ¿qué? Mi trono. Él quiere tener un trono. Y después dice, y en el monte del mi Biblia dice el testimonio, la palabra ahí en el monte de los Moedim, me sentaré a los lados del norte. Ahora, ¿qué significa Moedim? Tiempos de reunión. Cuando habla del tabernáculo, del santuario, siempre se traduce el tabernáculo de reunión. Cuando habla del templo, cuando habla de la ciudad, es más, miren, ahí mismo en Isaías, aquí está el siguiente versículo, miren, Isaías capítulo, aquí está, Isaías 33, 20, hablando de Sión, del monte de Sión. ¿Y dónde está el monte de Sión?
En el cielo. Otra vez vuelve a repetir que en el monte de Sión, ahí claramente dice que el monte de Sión es la ciudad de nuestras fiestas solemnes, dice Dios ahí. Y así lo traducen correctamente. Mire lo que dice el 19. Isaías 33, 20. Vamos a leer el 17 primero. Dice el 17. Tus ojos verán al rey en su hermosura y verán la tierra que está ¿dónde? Lejos. ¿Qué tierra? La tierra celestial. Está lejos, por supuesto. Versículo 20. Y después dice, mira a Sión, el 20. Mira a Sión, ciudad de nuestras, ¿qué? Fiestas solemnes. Tus ojos, dice, verán a Jerusalén. Morada, ¿de qué? Morada de quietud. Tienda que no será, y la palabra tienda es tabernáculo. Tabernáculo que no será, ¿qué? Desarmada, ni serán arrancadas sus estacas. Miren, el santuario cuando era móvil, ¿no? Por medio de estacas lo anclaban en la tierra para que no se moviera por el viento. Eso es lo que está hablando, que en el cielo está el verdadero ¿qué? El verdadero tabernáculo, ¿no? La tienda que nadie le puede quitar una clavija, nadie la puede desarmar. Es una morada de quietud, es la ciudad del Dios vivo y verdadero. Y aquí está hablando de el cielo, y aquí le llama a esa ciudad, al monte de Sión, la ciudad de Sión le llama la ciudad de nuestras fiestas, ¿qué? Solemnes. Hay una ciudad de las demás fiestas, esa es Babilonia, pero la ciudad nuestra, a la cual nosotros queremos ir, la Jerusalén celestial, a esa se le llama ciudad de nuestras fiestas solemnes. Por eso es cuando Dios, miren, cuando Dios restaure al pueblo de Dios, ahorita vamos a ver otro versículo, Dios va a hacer que así como la multitud de los sacrificios de los corderos eran ofrecidos durante la fiesta, ¿se recuerdan? Así Dios va a tener en los días finales multitud de hombres que se van a ofrecer, ¿no? Al servicio de Dios, en obediencia, en la fiesta de Dios. Vamos a ver eso en el libro de Ezequiel. Pero este pasaje es bien interesante. Jeremías capítulo 8. Y la primera fiesta que queremos celebrar allá en la boda del Cordero. Esas son. Con esa comenzamos. Este versículo es bien importante. Porque hay algunos que no ven en el contexto. Y quiero que leamos el contexto de este capítulo y lo que realmente está diciendo aquí. Miren lo que habla en el versículo 1 y el 2. Está hablando aquí de aquellos que siguen el curso pagano, que sirven y adoran a los ídolos, al sol, a la luna y a las estrellas, y se apartan del culto verdadero a Dios. Dios finalmente los va a destruir y van a quedar en la tierra como estiércol. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? ¿Ya ocurrió en el pasado o es futuro? Es futuro. Entonces, claramente aquí está hablando del tiempo cuando Cristo venga por segunda vez. Miren lo que dice el versículo 1. En aquel tiempo, ¿dice quién? Dice Jehová. Sacarán los huesos de los reyes de Judá y los huesos de sus príncipes y los huesos de los sacerdotes y los huesos de los profetas y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de sus ¿qué? Sepulcros. ¿Cómo Dios va a sacar este montón de huesos? Cuando haya el gran terremoto en el tiempo final, cuando Jesús diga, hecho está. Ahí van a salir todo este montón de huesos de esta gente idólatra y van a quedar como
regados sobre la superficie de la tierra. ¿Sí van a quedar? Y mire lo que dice. Y los esparcirán, ¿a quién? Al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron y a quienes preguntaron. Mire, a los muertos, a los ídolos les preguntaban. ¿Y a quién debemos de preguntar nosotros? ¿Y cómo le preguntamos a él? A la ley y al testimonio, así le preguntamos a él. No necesitamos ir con ningún muerto, ningún espíritu. Nosotros le consultamos a él. ¿Cómo? Por su palabra. Y ante quienes se postraron, dice. Y termina el versículo. No serán recogidos, 8:2, ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Y escogerá la muerte antes que la vida, todo el resto que quede de esta mala generación. ¿Qué van a escoger? La muerte. ¿Cuándo se va a cumplir eso? ¿Se acuerdan Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, dice que los reyes van a pedir y anhelar que los montes les caigan sobre ellos y que los cubran y los aplasten, antes que mirar la presencia de Cristo? ¿Se acuerdan? De eso está hablando aquí. De eso está hablando, justo de eso habla. Y dice el versículo, en todos los lugares a donde arrojé yo a los que queden, dice Jehová de los ejércitos, les dirás a sí mismo, versículo 4, 8:4, así ha dicho Jehová. Y aquí nos hace a nosotros la pregunta, el que cae, ¿no se levanta? El que se desvía, ¿no vuelve al camino? Y ahora Dios pregunta, ¿por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. ¿En qué? En la idolatría. Y dice el 6, escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia, ¿qué? Carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Y los caballos son desbocados, igual somos nosotros. Y ahora nos pone un ejemplo para que nosotros aprendamos. ¿Se acuerdan que la naturaleza nos enseña? Que las aves nos hablan, que los bestias nos explican, los peces nos hablan también, los pajaritos, todos nos hablan. Y por eso aquí nos pone un ejemplo de animales que nos hablan. Y nos muestran que hay un tiempo de culto, un tiempo de reunión. Y ellos sí atienden a la reunión que Dios les ha asignado, nosotros no. Por eso es que dice el versículo 7, aún la cigüeña en el cielo conoce su moed, su tiempo que señalado. Sí, las golondrinas lo conocen. Y la tórtola, y la grulla, y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce, y ahí habla, el juicio de Jehová. ¿Se acuerdan por qué Dios dio la fiesta? Son juicios. Las fiestas son juicios. Y de eso está hablando. La grulla, miren, cuando a mí me impacta, ¿no? Aquí en Estados Unidos tienen esa costumbre. Para saber ellos, no sé si lo han visto ustedes, todos los años, antes de que llegue la primavera, ellos esperan que salga una grulla. Y están esperando que salga de su guarida. Tan pronto ella sale de su guarida, dice, ahora sí, vino la primavera, se fue el invierno. Y ya la gente sabe de que viene la primavera. Y sale una grulla, ¿no? Y hasta la sacan por televisión, todos los años la sacan en la televisión, que ya terminó el invierno. Y que, ¿por qué? Porque ya salió la grulla de su escondite y ahora sí viene la primavera. Y ciertamente, la grulla conoce bien el tiempo.
¿Y nosotros? ¿Que nos creemos más inteligentes que los animales? ¿Por qué no entendemos, dice Dios? ¿Por qué somos como el caballo? Y el mundo así está. No quiere reconocer lo que Dios ha establecido. Y aquí se cumple, ¿no? Lo que está escrito. Y miren que esto tiene que ver con la ley de Dios. Y dice después, ¿cómo decís, versículo 8, cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ley la ha cambiado en mentira. ¿Quiénes? La pluma mentirosa de los escribas. ¿Quiénes son los escribas? Los que han escrito los comentarios bíblicos. Ellos han puesto lo falso y la gente ahora no cree. Como ellos han enseñado que las fiestas fueron clavadas en la cruz, porque así lo aprendieron ellos de los teólogos, que cambiaron las fiestas, ahora, por supuesto, el pueblo que no estudia por sí mismo, sino que sigue lo que los pastores les enseñan, ellos engañados, ellos ciegos, ¿y el pueblo cómo va a ser? Ciego igual, ciego igual. Y eso es lo que Dios no quiere, que nosotros seamos ciegos, siendo guiados por otros ciegos. Él quiere que veamos, que se nos abran se nos abran nuestros ojos para ver la verdad. ¿Sí? Otro capítulo que habla de esto está en el libro de Ezequiel, capítulo 44. Y ya saben ustedes, Ezequiel 40 hasta Ezequiel 48 habla del templo en el cielo, habla de la ciudad celestial. Y hablando de esa ciudad, aquí muestra que se van a guardar las lunas nuevas, al igual que las fiestas, y el sábado. Miren lo que dice el capítulo 44. 44, versículos 23 y 24. Y yo he escuchado muchos pastores. Es más, voy a decir un nombre de un pastor muy conocido. ¿Me dan permiso de decir un nombre? Todo. Voy a decir el nombre de un pastor muy conocido, el pastor Bor. Estos días dio una predicación aquí en una de las iglesias que vino aquí al sur de California, y él citó el versículo 23. Lo citó como verdad presente que nosotros debemos de obedecer. Y habló que debemos de aprender a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, lo inmundo y lo limpio. Y usó este versículo, hablando de la música, pero de lo demás no habló. El siguiente versículo no lo citó. Y si le presentan el siguiente versículo, yo estoy seguro que tal vez no va a decir esto no es así. Pero miren lo que dice el 23. Hablando de los levitas. Los levitas, dice, enseñarán a mi pueblo, y esto se refiere a los pastores, a hacer diferencia entre lo santo y lo ¿qué? Y lo profano. Y a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Y dice el versículo 24, y en casos de pleito ellos estarán para juzgar conforme a mis juicios. Mira, ahí hablan los juicios. Juzgarán y mis leyes y mis estatutos guardarán en todas mis ¿qué? ¿Y quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando? ¿Quién dice en todas mis fiestas? Jehová, por supuesto. En todas mis fiestas solemnes, mis moedim, y santificarán mis sábados. Claro, lo enseña Dios. Y miren, el capítulo 46, 1 y 2, habla del templo en el cielo, cómo va a estar abierto el sábado y las nuevas lunas. Versículo 1, 46, 1. Así ha dicho Jehová el Señor, la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo, y el día de reposo se abrirá
se abrirá también el día de luna nueva. ¿Sí? Claramente, ¿no? Indica que en el cielo, en la nueva tierra, se van a guardar estos tiempos de culto, porque son los tiempos en los cuales Dios quiere que se congreguen todos sus hijos. Y el desafío que tenemos nosotros en el tiempo final va a ser esto. En base a esto se va a pelear el Armagedón. El Armagedón es el conflicto entre el culto verdadero y el culto falso. El culto falso se va a imponer en todas las naciones de la tierra y nosotros tenemos el privilegio de mostrar que Dios tiene un pueblo que le obedece y que le sirve a Él. Vamos a terminar con este tema y concluimos, ¿no? Que realmente queda claro. ¿Qué son los Moedim? Son tiempos establecidos de culto. ¿Se refiere solamente a las fiestas? No. Se refiere a todo tiempo en el cual Dios estableció para reunirse y presentarse delante de Él. Y tienen que ver con los días, con el culto diario, con el culto semanal, con el culto de la luna nueva y con el culto de las fiestas. Todo eso son Moedim, tiempos establecidos para que nosotros nos presentemos delante de Él. Vamos a terminar. Amado Padre, reconocemos que tu palabra es bien clara para aquel que las quiere entender. Y te damos gracias porque tú nos enseñas tu verdad y nos presentas, Señor, el desafío de que nosotros nos identifiquemos contigo, aceptándote como el único Dios verdadero y fiel. Y que adorando al Dios vivo, no a dioses muertos, creados por imaginación de hombre, sino al Dios que creó los cielos y la tierra, al que creó el Edén, y en el Edén presentó por primera vez los Moedim, para mostrarnos que esos Moedim son los mismos que tú, Señor, en los cuales tú convocas a tus hijos en el Edén celestial, en aquel Edén original que tú preparaste, en el cual pusiste al mismo Satanás, para que él fuera, Señor, el que convocara, el que invocara y llamara a todos tus hijos para presentarse delante de ti y rendirte adoración y agradecimiento. Gracias te damos, Señor, porque nosotros podemos aprender estas cosas de tu palabra. Sabemos de que es un desafío para cada uno de nosotros porque estamos en un mundo lleno de pecado, el cual está controlado y regido, Señor, por un sistema babilónico que está opuesto a estos tiempos. Pero, Padre, por tu poder nosotros podemos guardar todo lo que tú has establecido. Permite, oh Dios, que tu obra sea perfeccionada en nosotros y que tu Espíritu haga esas maravillas que tú hiciste en el pasado y nosotros también. En Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos todo. Amén.